En el vibrante y singular barrio de Esperanza Sur, donde la vida cotidiana se entrelaza con las ocurrencias más inesperadas, el sol de la mañana iluminaba el pequeño salón de reuniones donde Paz, con una sonrisa nerviosa pero radiante, levantaba su copa para brindar. «Un brindis por el amor de su vida», exclamó con una chispa en la mirada, mientras sus amigos la observaban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Allí estaba ella, Ainhoa, la nueva pareja, y Paz, la exnovia, compartiendo un espacio que parecía cargado de una electricidad inusual. La confusión sobre lo que realmente había ocurrido entre Eduardo y Paz era el tema central de conversación, una incógnita que a todos los presentes les quitaba el sueño, comparándolo incluso con la trascendencia de una separación legendaria en el mundo de la música. Todo comenzó en aquella habitación de hotel, recordaba Paz, donde las revelaciones se sucedieron con la rapidez de un rayo. Manolo, aquel nombre surgió como un eco inesperado, y la sorpresa fue total al descubrir la verdadera identidad de Eduardo. ¿Era acaso Eduardo un hombre atraído por otros hombres? Esa pregunta flotó en el aire, disipando las sombras de la duda y confirmando el motivo de la ruptura. Eduardo Sastre, el hombre que muchos consideraban un Adonis, resultaba ser alguien cuya esencia no encajaba con las expectativas de Paz, o al menos eso era lo que ella quería que creyeran. Pero Tony, observador incansable, no terminaba de comprar la historia completa, intuyendo que había capas mucho más profundas bajo esa fachada de verdades a medias. Paz, en un momento de vulnerabilidad, confesó ante sus allegados el verdadero motor de su corazón. El Luisma, ese nombre pronunciado con una mezcla de devoción y anhelo, se reveló como el verdadero motivo de su deseo de regresar a tierras españolas. «¡Oh Dios mío!», exclamaron sus amigos al unísono, mientras Paz intentaba girar en la dirección correcta, aunque su torpeza natural le impedía encontrar el norte en aquel momento de agitación emocional. «No me grites», advertía Paz, mientras el peso de sus secretos parecía más abrumador que nunca, y el barrio de Esperanza Sur seguía girando, ajeno a la tormenta sentimental que se gestaba entre aquellas cuatro paredes. Mientras tanto, en la tetería, las dinámicas de poder comenzaban a cambiar. La llegada de una nueva gestión trajo consigo cambios que nadie había previsto, y el ambiente se cargaba de una tensión cómica. «¿Dónde está el servicio?», preguntaba a alguien con impaciencia, mientras los demás intentaban mantener la compostura ante la mirada inquisitiva de quienes esperaban resultados. La confusión sobre quién debía reparar, que sumada a la aparición de personajes pintorescos como la Junca, añadía un toque de surrealismo a la jornada. Paz Bermejo, visiblemente molesta por las decisiones tomadas a sus espaldas, se enfrentaba a la realidad de que sus actos habían tenido consecuencias que ya no podía controlar. La verdad, sin embargo, siempre encuentra una forma de filtrarse. Paz admitió finalmente que su versión sobre Eduardo era una invención piadosa, o quizás algo más retorcido, nacida del miedo a enfrentar sus propios sentimientos hacia el Luisma. «Me dejaste a Edu porque sigues loca por él», le espetaron, y en ese instante el velo de la mentira se desvaneció. La realidad era que ella, en su constante viaje de ida y vuelta, nunca había podido quitarse al Luisma de la cabeza, ni siquiera cuando intentaba construir una vida nueva con otra persona. Y lo que es más, Luisma vivía en una burbuja de felicidad ajena a estas revelaciones, compartiendo su vida con otra persona, lo que hacía que el dolor de Paz fuera aún más punzante y silencioso. En la oficina de la empresa de servicios, Luisma y su equipo se esforzaban por mantener una apariencia de profesionalidad que, a decir verdad, les resultaba ajena. Trataban de captar clientes utilizando métodos que rozaban lo absurdo, esperando que el teléfono sonara por obra de algún milagro divino o poderes ocultos. Cuando el teléfono finalmente emitía su sonido salvador, la emoción era tal que olvidaban las normas básicas de atención. La frustración de no contar con el apoyo de quienes supuestamente debían facilitar su camino se hacía patente en cada conversación, revelando una lucha constante por sobrevivir en un mercado que parecía darles la espalda. De repente, una noticia sacudió los cimientos del grupo. El cambio de trabajo de uno de los miembros, aceptando el cargo de gerente en el Bingo Dingo, fue recibido con una mezcla de asombro y envidia sana. Un bingo de categoría, decían, uno de los mejores de la ciudad, donde la suerte se repartía entre cartones y esperanza. La perspectiva de tener a alguien conocido en un puesto de mando generaba ilusiones de prosperidad, aunque la realidad del Bingo Dingo fuera mucho más gris de lo que aparentaba. La nueva gerente, decidida a imponer orden y productividad, no tardaba en chocar con la idiosincrasia de quienes allí trabajaban, creando un escenario donde la risa y el conflicto convivían en perfecta armonía. El polígrafo, ese invento casero de Tony,
se convirtió en el protagonista de una serie de experimentos que ponían a prueba la honestidad de todos los vecinos. ¿Tienen gracia los chistes de Mauricio?, era la pregunta que, planteada con seriedad, recibía respuestas que confirmaban las sospechas de más de uno. La electrónica aplicada al servicio de la verdad, o más bien de la revelación de pequeñas miserias cotidianas, hacía que los presentes se replantearan la conveniencia de participar en tales juegos. Las preguntas de control sobre la vida en Esperanza Sur o sobre la veracidad de los sentimientos de los personajes terminaban siempre en situaciones disparatadas donde la tecnología fallaba tanto como la paciencia de los sujetos. La generosidad de Barajas, por otro lado, se manifestaba en el reparto de aquellos tickets de comida que, para él, tenían el valor de un tesoro. 1000 euros en papel, decía con entusiasmo, imaginando banquetes de paellas y chuletones que nunca llegaban a materializarse por las limitaciones de su dieta o de su entendimiento. La insistencia de sus amigos en que compartiera aquella riqueza llevaba a una cena inolvidable en el bar de Mauricio, donde la improvisación y la falta de presupuesto se disimulaban con grandes dosis de buen humor y cariño. Fue una noche de brindis por la amistad, donde a pesar de las cuentas caducadas y los malentendidos, todos se sintieron un poco más ricos de espíritu. Finalmente, entre idas y venidas, confesiones a media luz y planes de espionaje que terminaban en carcajadas, la vida en Esperanza Sur seguía su curso. Las verdades salían a la luz, a veces de forma estrepitosa y otras con la suavidad de un susurro, permitiendo que cada uno ocupara su lugar en el complejo rompecabezas de las relaciones humanas. Los malentendidos sobre si Eduardo era gay, si Paz amaba a Luisma, o si el bingo dingo sería finalmente un éxito, se resolvían no con grandes respuestas, sino con la aceptación de que al final del día, todos formaban parte de una misma gran familia. Una familia que, a pesar de sus errores, sus mentiras piadosas y sus pequeñas locuras, se mantenía unida por el lazo invisible y poderoso del cariño compartido en el día a día.